Nada, antes de nada quería presentaros lo que es nuestra asociación, Madrid a Debate, que es una asociación que nace con un espíritu totalmente municipalista en la ciudad de Madrid, que además busca proponer o presentar nuevos modelos de gestión frente a lo que estamos acostumbrados a ver en esta ciudad, y que para ello, como es un espacio abierto, pues cuenta con todos los partidos políticos progresistas y de izquierdas de esta ciudad y de esta región, con movimientos sociales, con asociaciones vecinales y bueno, con asociaciones de todo tipo. Este sería ya el segundo foro que organizamos desde Madrid a Debate, y ante este periodo electoral que se abre de las elecciones europeas, hemos considerado, pues muy positivo, abrir un foro de debate, abordar este tema de las elecciones europeas, pero no desde el punto de vista de un debate electoral donde vienen aquí los candidatos, nos cuentan las propuestas, etcétera. No, queríamos darle un enfoque bastante diferente, sino queríamos acercar estas elecciones europeas a lo que es la realidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, acercarlas al ciudadano y enlazar las políticas europeas con las políticas municipales. Está claro que son unas elecciones que, por regla general, a los ciudadanos pues nos quedan un poquito lejanas. De hecho, suelen tener una baja participación, y es una pena, porque realmente las políticas y las directivas de la Unión Europea al final terminan afectando de manera directa y tienen un impacto directo en nuestros estados, no solamente en nuestros estados y en nuestras regiones, también a nivel municipal. Influyen de manera muy directa en las políticas municipales que nos afectan en el día a día, y por eso queríamos abrir este foro. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid todos conocemos, porque además ha sido bastante polémico, la implantación de zonas de bajas emisiones. Esto viene derivado de una normativa de la Unión Europea y de unas exigencias por parte de la Unión Europea de bajar las emisiones de gases tóxicos al ambiente, y es algo que se le exige a la ciudad de Madrid. Algo que viene realmente de Europa y que además, si no se cumple con esa calidad del aire, pues conlleva pues sanciones. En este momento, como sabéis, el Parlamento Europeo está compuesto por 720 diputados y diputadas que serán elegidos prontamente en las próximas elecciones, y que además España pues va a elegir a 61 diputados. Y estas elecciones, para cualquier progresista, cualquier persona de izquierdas, tienen que entender que son unas elecciones absolutamente cruciales, porque a partir de ahora se puede dar una alianza entre la extrema derecha y el Partido Popular Europeo que, podrían implementar políticas muy, pero que muy regresivas, no solo a nivel municipal, que es el ámbito que nos ocupa, sino a todos los niveles, siendo consciente de que las políticas europeas van a influir tanto en nuestra vida. Vemos como partidos de la extrema derecha van cogiendo fuerza, que son partidos que están en contra de cualquier política de carácter comunitaria, que están en contra de la justicia social, están en contra de las políticas del medio ambiente, están en contra de los derechos civiles y están en contra prácticamente de todo lo que nos hace como mejores como humanidad. Y por eso, ante ese peligro que tenemos ahí, de hecho la semana pasada tuvimos un encuentro de una especie internacional ultraderechista aquí en la ciudad de Madrid. Nosotras os animamos a que en las próximas elecciones europeas votéis a partidos progresistas, a partidos de izquierdas, a partidos que apuesten por políticas que favorezcan el medio ambiente, por políticas que favorezcan los derechos civiles y por partidos que favorezcan la justicia social. Sin más, no me quiero enrollar mucho. Voy a presentar a los ponentes del coloquio y disculpar la presencia de Sonia Silva, que no ha podido venir por asuntos laborales que le han surgido a última hora. Pero bueno,
tenemos aquí a dos personas, digamos, de calado, que nos van a dar una visión general de lo que son las políticas municipalistas y cómo éstas influyen, cómo se ven influidas, perdón, por las directivas de la Unión Europea. Contamos con Antonio Giraldo, que es portavoz de Urbanismo y Medio Ambiente del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y es uno de los referentes urbanísticos de esta ciudad. Y por otro lado tenemos también a Jesús Santos, presidente de la empresa Esmasa de Servicios Municipales, encargada además de la limpieza viaria y de la recogida de residuos, que bueno, pues ha hecho una pequeña revolución en cuanto a limpieza se refiere en la ciudad de Alcorcón, que se la encontró enterrada en basura y ha conseguido no solo desenterrarla, sino que sea un referente de limpieza y que además es teniente de alcalde en ese municipio. Vamos a contar con 40 minutos en total para los dos ponentes y luego entraremos en una ronda de preguntas, de un intercambio con el público para poder abordar estas cuestiones. Y bueno, básicamente vamos a enmarcar lo que va a ser el debate a través de cómo repercuten esas políticas que vienen de la Unión Europea en nuestros municipios a nivel medio ambiente, a nivel residuos, a nivel fondos Next Generation. Como sabéis, los fondos de Next Generation son unos fondos que han venido de la Unión Europea para atajar la crisis del COVID en un momento muy complicado para el mundo y bueno, se utilizaron pues para impulsar políticas también a nivel municipal y para relanzar la economía en un momento de crisis bastante importante. Eran 750.000 millones de euros lo que se destinaron a estos fondos y bueno, pues también nos van a explicar pues cómo han llegado los municipios, qué trabas ha habido, un montón de cuestiones. Y también por el lado del urbanismo, como tenemos aquí a Antonio Giraldo, pues una serie de pinceladas. Le voy a dar primero la palabra a Antonio y luego a Jesús y un poco ellos van a enmarcar este debate, pues atendiendo a estos ejes desde el municipalismo, las políticas europeas, porque son importantes las próximas elecciones de junio, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, no, vale. Nada, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar aquí compartiendo una tarde de viernes por un largo, pero realmente lo merece, porque estamos ahora mismo, como bien ha dicho, en un momento, yo diría que crucial, y además parece que como vimos tantos momentos cruciales en los últimos años, parece que ya pierden importancia, ¿no? Pero este sí que tiene una especial relevancia, sobre todo porque para muchas personas, y creo que es una sensación compartida, no lo es tanto, ¿no? Parece que las elecciones europeas siempre quedan como en un segundo plano, como que es, bueno, eso es lo de fuera y que no tiene relevancia. Nada más lejos de la realidad. Realmente, concretamente en estas elecciones, nos jugamos, pues casi diría que dos modelos de Europa. El que venimos disfrutando actualmente, que por cierto podría ser también mejor, y esto tampoco lo vamos a negar, o el otro modelo que se está proponiendo, que es el de la Europa, de la austeridad y de las naciones, que ya hemos sufrido, por cierto. Y yo aquí creo que hay que también reivindicar el papel que los gobiernos progresistas, como nuestro país, también recientemente Portugal, han jugado para que la Europa que tenemos ahora mismo pues nos haya dado todos estos beneficios que hemos estado obteniendo últimamente, ¿no? Y creo que es importante no solo mantener esta Europa, porque la amenaza de la ultraderecha está ahí, sino además reforzarla y seguir apostando por este proyecto europeo. Y no solo apostando, sino, que esto es más importante, liderando dentro del proyecto europeo, porque otras veces ha habido proyectos europeos y hemos estado casi que en la cola, pero es que ahora mismo España está en una posición muy buena, liderando un montón de políticas de transición, políticas de cambio social, políticas de mejora al final de la vida de las personas, ¿no? Entonces al final dice la gente, vale, pero a nivel municipal, ¿qué tienen que ver cómo se sustancian las políticas europeas? Pues es que yo diría casi que después de los años de la crisis, desde la crisis financiera 2008, se empieza a gestar en Europa pues un cambio, una necesidad de cambio de modelo a gran escala.
urbano, pero también rural y también, y lo digo porque tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? No, porque por un lado tenemos siempre la Europa de las ciudades, hablamos aquí de ciudades, pero estas siempre están muy estrechamente vinculadas con lo que, bueno, vamos a llamarlo la no ciudad, ¿no? O mundo rural o como cada uno lo quiera denominar. Pues se empiezan a gestar y acaba culminando en algo que ha sido muy importante, como todos conocéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la publicación de la Agenda 2030, ¿no? Concretamente hay un objetivo que es el 11, que habla de ciudades, pero casi os diría que todos los 17 nos llegan, nos impactan de lleno. Nos dicen, más bien nos guían hacia dónde queremos ir, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y nos dan una serie de herramientas y de caminos que las ciudades han de seguir. Pero es que además, por primera vez en la historia, no solamente han sido una guía, sino que se ha acompañado de lo que realmente pues hemos podido aprovechar, que en fin, pues como han comentado, fondos Next Generation o determinados espacios de intercambio de conocimiento, que también ha sido muy importante, sobre todo donde España, como insisto, ha estado además liderando espacios de conocimiento, espacios de financiación municipal, bueno, también espacios donde se ha podido discutir pues determinadas barreras que hemos podido tener, ¿no? Legislativas, también sociales y a veces incluso políticas, ¿no? Y en estos últimos años se ha hablado de muchos problemas y se están poniendo problemas encima de la mesa que son necesarios y que además impactan de lleno en la política municipal, vivienda, movilidad sostenible. Se están llevando líneas de trabajo en este sentido, economía circular, pobreza, comunidad, tejido social. Al final todo esto forma parte de cualquier política municipal. Y en estos últimos años, casi que os diría que gran parte de lo que los gobiernos progresistas a nivel municipal, pero también autonómico, han estado trabajando, ha sido con este, por así decirlo, faro que Europa nos estaba guiando. La pregunta es, si hubiera habido otra Europa, ¿hubiéramos seguido esta senda? Pues nos queda esa duda y de verdad creo que el hecho de que España, países progresistas han estado liderando, han conseguido que incluso esos otros países que han sido muy escépticos con el compartir, vamos a decir así, el desarrollo, hayan acabado aceptando que es el modelo correcto y es que lo mejor de todo es que se ha demostrado que ha sido un modelo correcto. Porque es que ahora mismo cuando se ha perdido gran parte del poder municipal en gobiernos progresistas, estamos viendo cómo hay un modelo contrario que es justamente el regresivo y que va contra todo, contra toda idea de ciencia y contra lo que la misma Europa está guiando. Por eso, en estas elecciones es muy necesario que sigamos en la misma senda o incluso mejorarla. Entonces, el que el hecho de las políticas europeas no digan nada de las municipales, en absoluto. Si no hubiera directivas europeas, calidad del aire, si no hubiera objetivos que cumplir, si no hubiera una Agenda 2030 que estuviera detrás de tantos proyectos que se han llevado tangibles, físicos en ciudades, pues probablemente a lo mejor no hubiéramos podido realizarlos, ¿no? O incluso no hubiéramos podido guiar en ese sentido incluso a otros países que se están fijando también en nuestros proyectos. Por lo tanto, la importancia de las elecciones europeas es clave, casi tanto como en las elecciones municipales. Es decir, tenemos que tener ese faro, porque además es siempre un escudo que también nos permite defender aquí internamente. Y centrando más aquí en la escala urbana, concretamente voy a hablar de Madrid, porque bueno, es lo que nos ocupa. Esto es un caso, me interesa mucho porque además la ciudad de Madrid, a diferencia de otras grandes capitales europeas, pues va por un camino un poco distinto. Y digo un poco distinto, pues porque lo común en las capitales europeas es que sean, pues digamos, gobiernos también progresistas. En cambio, en esta ciudad tenemos un gobierno neoliberal, bastante ladeado hacia otros preceptos que no está alineado con estas políticas, incluso aplaude políticas regresivas, ¿no? Hacen un poco de marketing como que tratan de hacer, pero realmente Madrid en este sentido, en muchas políticas está todavía bastante atrasada. A mí personalmente me duele bastante que una ciudad con tanto potencial como esta se quede atrás en tantas cosas, al final apostando por esa otra Europa y ese modelo tan antiguo. Yo diría este modelo de los espectáculos, el modelo de la ciudad de los servicios, casi diría que servicial, porque la ciudad de donde el empleo que se presume al final es un empleo precario, es una ciudad volcada hacia el servicio, en este caso muchas veces, y lo que el Partido Popular defiende ahora mismo son grandes fortunas, etcétera, ¿no?
Y además en Madrid tenemos otros retos muy importantes y personalmente yo siempre lo saco y es que no hay una hoja de ruta ahora mismo en la ciudad de Madrid de cara a, vamos a poner, ya no 2030, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero 2050 quizás, 2060, 2100, ¿qué queremos ser dentro de 20 años en Madrid? No hay una hoja de ruta en este sentido. Aquí es a lo que vaya viniendo, una Fórmula 1 por aquí, un centro de espectáculos por allá, ahora me venden la moto con otros Juegos Olímpicos. Todo esto puede caber dentro de una ciudad, nadie lo niega, pero es que Madrid no tiene hoja de ruta. ¿No podríamos ser quizás una ciudad liderando la transición ecológica en 2050? Pues no lo sé, ¿no? Madrid ahora mismo tiene un problema en este sentido. ¿Cuál es su meta? Pues no la tiene. Y esto es un problema. Y además esto también viene de que tampoco hay ambición por querer cambiarlo. Tenemos también problemas, el marco normativo mismamente está muy anticuado, tenemos un plan general que nos habla que el urbanismo, o sea, tenemos un plan general cuyos desarrollos, cuyo ideario se hizo a principios de los 90. Esa ciudad no tiene nada que ver con la que hay ahora mismo, esa sociedad no tiene nada que ver con la ahora mismo y tampoco ni siquiera ese entorno europeo es el que hay ahora mismo. Por lo tanto, también tenemos unas limitaciones muy serias en cuanto a poder seguir desarrollando o incluso plantear cosas nuevas, ¿no? Eh, Ahora mismo yo os diría que al final el modelo que tiene la ciudad de Madrid pues es el modelo de mercado, ¿no? El modelo económico puro y duro en el que, bueno, pues cada uno hágase o pueda apañarse como pueda, ¿no? Probablemente, y creo que esto es lo que Madrid debería estar siguiendo al igual que otras capitales, como muy bien hacen, pues podemos hablar de Londres, París, Viena, Copenhague, que están trabajando mucho en este cambio, en esta transición urbana, podemos decirlo si queréis. Madrid está por la senda del neoliberalismo, en la senda de la economía, a consecuencia de seguir deteriorando el tejido social de la ciudad. Porque al final, y yo creo que esta es la clave de todo esto, la ciudad, o sea, cualquier vocación de futuro, de planeamiento urbano, no tiene que ir tanto por ese reduccionismo a un reparto de usos y derechos edificables o derechos económicos, sino por un poco más ese derecho a la ciudad que decía Lefebvre y todo, ¿no? Esto de la ciudad de los ciudadanos, de los cuidados, la ciudad ecofeminista, que lo hemos comentado ahí muchas veces, la ciudad de la transición, la ciudad de la sostenibilidad, pero sobre todo porque es que además joder, es que no es porque sea mejor a nivel social, es que también, es que estas cosas al final es porque realmente, y yo lo creo y de verdad, y en otras ciudades se ha demostrado que es así, es realmente la prosperidad económica. Es que es este modelo el que nos da prosperidad y no el que tenemos. Porque al final, que te digan que tenemos un PIB de tanto, sí, pero unos pocos ese tanto y cada vez más ese tan poco, ¿no? Ese no es el modelo. Entonces, la Europa progresista, la Europa socialdemócrata, que equilibre todos estos poderes que necesariamente están en la sociedad, pues creo que sin duda es al camino al que tenemos que ir. Primero, muchas gracias por invitarnos y un placer estar contigo, Carol, y con Antonio, que sois referentes aquí en Madrid ciudad. También disculparme por haber llegado tarde. Vengo de estar en el Ayuntamiento de Alcorcón pegándome y hablando de impuestos y de la progresividad de los impuestos. Tenía unas notas aquí anotadas, pero voy a hacer algo que nunca hago, que es no hacer ni puñetero caso a las notas. Porque no soy un gran orador, además, entonces siempre me suelo guiar por notas, pero hoy no lo voy a hacer, porque además, como ayer estuvimos en la pegada de carteles, hoy llevo 4 horas encerrado hablando de impuestos, pues, y claro, esto tiene mucho que ver con Europa. Hoy me decían que dice, pero tú ideológicamente ¿dónde estás? Digo, pues yo soy antifascista y antirracista. Y de izquierdas. Claramente. A partir de ahí hablemos, ¿no? Y cuando yo he ido ya a muchos mítines, yo la primera vez que voté en las elecciones europeas sería en 2019. Yo nunca había votado en las elecciones europeas. No voy a decir si había votado en otras elecciones o no. A partir de las 2015, cuando yo me presenté. Entonces, cuando tú vas a las elecciones europeas y oyes cosas como hay que luchar contra la ultraderecha, hay que luchar contra la ola reaccionaria. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso, no? Vamos a ver qué significa eso en lo concreto de la vida de la gente. Yo hoy he estado 4 horas hablando de lo que significa luchar contra una ola reaccionaria
en el bolsillo de la gente. Hoy hemos estado hablando de la tasa de basura en el Ayuntamiento de Alcorcón. Hay modelos, ¿no? Un modelo donde la tasa de basura la pueden pagar todos por igual, da igual el dinero que tengas en el bolsillo o da igual donde vivas, y un modelo que el que proponemos las fuerzas progresistas, que el que viva en un chalet pague más y el que viva en un barrio de protección oficial pague menos. Eso es parar la ola reaccionaria. Por eso tenemos que tener claro que las políticas que se hacen en Europa tienen mucho que ver con nosotros. Por eso hay que tener claro que hay veces que los discursos vacíos o los discursos de las mayorías hay que parar la ola reaccionaria. Claro que sí. El primero, antifascista y antirracista, de que tengo 15 años. En Casas Ocupas, en movimientos sociales, en la Coordinadora Antifascista de Madrid. ¿Pero qué significa realmente eso? Es que después, cuando estamos en las instituciones, vemos cómo hay muchas políticas que se hacen en Europa que después nos dicen la ley de residuos de Europa a la ley de residuos de España y después a los ayuntamientos. Y cómo después esos ayuntamientos tenemos que aplicarla. Y es muy difícil aplicarla para la gente corriente, porque al final vemos cómo a la hora de aplicarla, por lo general siempre salen ganando lo mismo. ¿Si sabes quién sale ganando? Los que tienen mucho dinero. Los que tienen mucha pasta. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. ¿Vosotros creéis que cuando decimos hay que combatirlo, No, es que nosotros vamos a parar la hora reaccionaria contra los derechos de las personas LGTBI. Hay que estar ahí y hay que combatir la hora reaccionaria que viene. Pero eso hay que explicar que también viene de al lado de que los impuestos contra esas personas o contra ese pueblo vienen de Europa. Que todo ese entramado de derechos sociales también son derechos económicos. Que cuando dicen que los inmigrantes no van a entrar por el mar y que les están muriendo en nuestras fronteras, significa también que hay derechos económicos que las grandes empresas están parando o están mejorando. Eso es lo que hay que decir, claramente. Por eso las elecciones europeas son importantes. Yo os lo digo de verdad, algo que me parecía lejísimos. Algo que decía yo, ¿para qué voy a votar en Europa? En 2019, hace 5 años, yo, que era una persona que sí que estaba implicado en la actividad política, no en la actividad política institucional. Y ahora estoy viendo cómo las políticas europeas son importantes, no allá arriba, en el Parlamento Europeo, sino en nuestros municipios. Él ha hablado de urbanismo. ¿Cómo no es lo mismo hablar de urbanismo? De un urbanismo de izquierdas que un urbanismo de derechas. ¿Cómo no es lo mismo hablar de un urbanismo, como por ejemplo en Berlín, con ciudades abiertas, como un urbanismo donde yo vivo, que son pisos de protección oficial, pero al final son corralas? Son corralas. Son sitios donde nosotros queremos vivir el individualismo. Y al final, ¿qué hacemos? Queremos una piscina privada, un jardín privado, y eso lo que hace que es querer que ser como las Rozas que como Berlín. Eso es lo que está pasando en Madrid, por ejemplo, eso es lo que está pasando en mi pueblo, en Alcorcón. Para combatir eso, ¿qué tenemos que ser? Más sociales, más demócratas. Tenemos que pensar a lo grande. Tenemos que coger y decir, cuando vienen, por ejemplo, lo que he estado hablando de la tasa de basura. Hoy ha habido un debate, ¿cómo lo diría yo? Un debate sobre la tasa de basura importante, ¿no? ¿A quién se le cobra la tasa de basura? Nos lo tienen que cobrar a todos, ¿no? La tasa de basura la vamos a poner todos los municipios. Pero ¿cómo se pone esa tasa de basura? ¿Hacia quién va? ¿Quién tiene que pagar la tasa de basura? ¿Solo quien contamina paga? Que es uno de los principios de la ley. ¿O también metemos un condicionante social? Ya apuesto por meter un condicionante social. Es decir, que quien contamina paga, sí. Pero ¿qué pasa? Que hay pisos en el centro de Alcorcón que son de 40 metros cuadrados y viven 10 personas. Y hay chalés en Alcorcón de 500 metros cuadrados que viven 4 personas.
¿A quién le aplicamos la tasa mayor? ¿Al piso que viven 10 personas y si cobramos la tasa por persona va a pagar más? ¿O al chalet que viven 4 personas que si aplicamos la tasa que viven 4 personas va a pagar menos? ¿O lo hacemos por valor catastral? El chalet debería pagar más. Ese debate es el que está hoy en todos los municipios de España, porque la tasa es obligatoria a partir del 1 de enero de 2025. Y ese debate, que es tan importante, se va a dar en todos los municipios de España. Los que ya la tienen, la tendrán que adaptar. Y los que no lo tenemos, la tendremos que aplicar. Una normativa europea que pasa por el gobierno de España y que baja a los ayuntamientos. Fijaros si es importante lo que pasa en Europa. Para el bolsillo, para el día a día nuestro. Eso lo llevamos a los servicios públicos. Pero claro, como ha dicho Carol, bueno, si no me conocéis, yo soy presidente de una empresa pública que da servicios públicos. Los servicios públicos, ¿en manos de quién están por lo general? De las empresas privadas. La mayoría de los servicios públicos. Y más si hablamos de lo que estamos hablando o de lo que más me gusta hablar, que es de la limpieza. Claro, me dicen hoy un debate, ¿no? ¿Quién tiene que aplicar la tasa, el ayuntamiento o la empresa pública? El ayuntamiento, ¿no? Si hay una empresa privada, que por ejemplo en Madrid la aplica el ayuntamiento. Claro, si hay una empresa pública, ¿quién la tiene que aplicar? Hay un debate, si la tiene que aplicar la empresa pública o el ayuntamiento. ¿Por qué hay ese debate? Porque siempre, la lógica neoliberal va a premiar a las empresas privadas. Privadas, siempre. Van a machacar a las empresas públicas. Si nosotros, como empresa pública, giramos la tasa, ¿qué va a pensar el vecino? Que una empresa pública le pone la tasa. Por cierto, ¿qué es lo que pone la ley? Si cumplimos al 100% lo que pone la ley, las empresas públicas tendríamos que aplicar la tasa. Si es una empresa privada, la pone el ayuntamiento. Eso es lo que pone la ley. Si la cumplimos al pie de la letra. Y dices, pues por Dios, ¿qué locura es esta? Está hecho todo para que paguen, para que paguemos los mismos y para que ganen los mismos. Y claro, y tú dices, joder, pero si esto lo han inventado, ¿no? Que lo inventaron ahí, en Europa. Que nos lo están aplicando, que la ley de residuos es europea. Entonces yo que siempre es un poco escéptico de esto de las elecciones europeas y la importancia que tienen, ¿no? La importancia que tienen en lo concreto. Que los grandes debates están muy bien, pero en lo concreto, en la vida de la gente, en nuestro bolsillo, en llegar a fin de mes. Es decir, ¿por qué? Es decir, cuando tú te preguntas ¿por qué no quieren que entren inmigrantes o por qué les estamos dejando morir? No les estamos dejando morir. No, les estamos dejando morir porque las empresas quieren. ¿O por qué quieren una tasa de residuos y la tasa de residuos o la ley de residuos se está aplicando de tal manera o de tal otra manera? Porque quieren que la peguemos muchos para que unos pocos paguen menos. O porque quieren premiar a las empresas privadas en los servicios públicos para que paguen menos. Yo siempre lo digo. Antes yo iba por el Madrid y siempre veía Fomento, OHL, no sé qué, en las grandes obras, haciendo edificios. Y ahora, cada vez que sale una licitación de cualquier ayuntamiento, pero vamos, de Pernambuco, el ayuntamiento más pequeño de España, la licitación de limpieza vial o de recogida de residuos, ahí van Fomento, OHL, Dragados, Valoriza, cualquier multinacional. Porque el dinero, ¿dónde está? En los servicios públicos. Servicios públicos igual que puede ser la educación, igual que puede ser la sanidad. Está hecho todo para ellos. Entonces nosotros abogamos desde una lógica progresista porque los servicios públicos sean equitativos para todo el mundo. Que tengamos todos accesos para los servicios públicos, pues tendremos que ir y tendremos que luchar por combatir esto. ¿Y dónde se combate esto? Donde se hacen las leyes. En este caso, estas leyes vienen del Parlamento Europeo, pues tendremos que tomar una posición clara en el Parlamento Europeo. Por eso creo que son importantes las elecciones en el Parlamento Europeo. Aparte de otras 1000 cosas que seguramente habrá gente que entienda mucho mejor que yo. Y que yo ahí no voy a hablar porque no, y porque me cuesta. Es decir, yo te lo digo sinceramente, hay veces que me cuesta ver las cosas. Pero cuando las tocas,
Cuando estoy tocando una ley que me toca poner en mi ayuntamiento, dicen, la madre que me parió, es que lo han hecho para ellos. Pues dices, al final va a haber que votar, me cago en la leche. Me cago en la leche. Pues al final tenemos que votar para que esta gentuza no se siga saliendo con la suya. Pero no solo por parar una reaccionaria en términos ideológicos, sino en términos del día a día. Y creo que muchas veces a la hora de hacer campaña, y a participar en alguna, creo que no se nos olvida hablarle a la gente del día a día, de lo que tiene en el bolsillo, de que de los impuestos que pagamos vienen de ahí arriba, ahí abajo, y que muchas veces no podemos redistribuirlos de una forma diferente porque las leyes que hacen arriba no nos dejan, y porque nos tienen a los ayuntamientos asfixiados, y porque no nos dan capacidad de maniobra para dar una solución real a nuestras vecinas y vecinos. Y creo que por eso pues tendremos que ir a votar, tendremos que ir a luchar por nuestros derechos. Y que si es en Europa, pues en Europa. Cuando es en el Estado, y cuando es en nuestros municipios, en nuestros municipios. Entonces, creo que por una vez, creo realmente que voy a hacer una campaña, no una campaña, o que voy a votar las elecciones europeas sabiendo por qué hay que votar las elecciones europeas. No por lo que me han dicho, sino por lo que estoy tocando. Entonces, creo que es importante saber que los municipios sí que tenemos mucho que ver con las elecciones europeas. Que yo, para mí, os lo digo sinceramente, me ha costado verlo, pero tiene mucho que ver Europa con lo que pasa el día a día de la gente en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Alcorcón o en el Ayuntamiento de mi pueblo de Jaén o de mi pueblo de Villanueva de Ávila. Entonces, pues bueno, creo que es importante saber eso, ¿no? Y que, bueno, esa ha sido mi experiencia hoy, que ha sido un día de locos y de hablar de cómo aplicamos la progresividad de los impuestos de muchos de ellos, pero lo de la tasa de basura se está siendo una locura para todos los municipios, porque hacen una ley en Europa que la pasan por el gobierno de España que después hay que aplicar los ayuntamientos y nadie sabemos cómo. Así que muchísimas gracias y ahora, si tenéis alguna pregunta, la respondo. Pues precisamente si organizábamos este debate era por eso. O sea, lo que queríamos es acercar esas políticas que vienen de la Unión Europea a los municipios y dejar claro de qué manera influyen las directivas de la Unión Europea en las políticas del día a día municipales y de esa forma enganchar con aquellas personas que se plantean, pues bueno, yo a mí esto de las elecciones europeas, esto del Parlamento Europeo, es algo que me queda muy, muy lejos y que no me interpela para nada. Cuando estamos viendo precisamente, eh, habla Jesús de la tasa de basura, pero podríamos hablar de las zonas de bajas emisiones que tanto polémica han causado en la ciudad de Madrid, cuando son realmente directivas que vienen de la Unión Europea, y menos mal, porque si hubiera algo que estar en manos de Almeida con respecto a la calidad del aire, pues lo íbamos a pasar aún peor de lo que lo pasamos. Y no solamente el tema de la calidad del aire, también eh, cuestiones de residuos, aunque sean más de competencia autonómica, urbanismo sostenible, lo que se comentaba de la Agenda 2030 y demás. Entonces, partiendo de esa base, también del tema de los fondos Next Generation, que se han utilizado mucho en el gobierno de España y de hecho se les ha dado como mucho bombo, pero son unos fondos que también han llegado a las comunidades autónomas, a algunas, porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid no es por nada, pero la falta de gestión del gobierno de Ayuso en su día pues hizo que se perdieran muchos fondos Next Generation que venían de la Unión Europea, que por tema de plazos y por incumplimientos, pues al final es dinero que hemos dejado pasar o que se le ha dado a Deloitte a poder gestionar, porque desde la comunidad pues ha pasado y como no están ahí mucho para gestionar, pero que en realidad sirven pues para cohesionar una región, para cohesionar una ciudad y para impulsarla, ¿no? O sea, aprovechando esos fondos europeos. Y que bien aplicados y bien utilizados, pues pueden servir no solamente para ese tipo de cuestiones, sino que para cambiar el modelo de desarrollo regional o municipal hacia un desarrollo mucho más sostenible. Y bueno, pues nada, ya os paso la palabra a las personas que queráis preguntar
participar o intervenir, porque esto tiene pues un poco vocación de ser un intercambio y un coloquio, no una charla aquí a luz. A ver, por partes. El problema de los Next Generation no es que compitamos en las mismas igualdades, lo público y lo privado. Ojalá. Ojalá lo público compitiera en las mismas oportunidades que lo privado. Mira, nosotros desde la empresa pública hemos ido a varios PERTES que nos lo han dado. Pero hemos tenido que demostrar 20 veces más por ser empresa pública que por ser empresa privada. Ojalá convirtiéramos en las mismas posibilidades. Ojalá los fondos de generación de forma pública o privada se gastasen. Fíjate lo que te digo. Ojalá. Ojalá llegaran a los ciudadanos. Aunque haya empresas que ganasen muchísimo dinero, mira, cerremos los ojos y ganasen a los ciudadanos. El problema es que la burocracia que ponen en los fondos europeos hace que se queden sin realizar. Hace que a ayuntamientos, que no lo voy a defender, da igual de qué signo político, piden los fondos europeos, se los den y después no los puedan realizar. Hace que ayuntamientos pequeños no puedan ir a fondos europeos. Hacen que ayuntamientos grandes con un funcionariado muy grande no puedan ir a fondos europeos. Hacen que esos fondos europeos no lleguen a la vida de la gente. Que lleguen una mínima parte de los fondos europeos a la vida de la gente. Me da igual que ya, fíjate, que yo soy un defensor de lo público, de la remunicipalización de servicios. Creo que el municipio donde más municipios se han remunicipalizado en los 5 años puede ser Alcorcón. Pero ya vamos a olvidarnos incluso de eso. El problema de los fondos, pero incluso, es que no llegan, es que han hecho tal estructura burocrática que ni siquiera llegan, ya no son capaces no de llegarnos desde lo público, es que no son capaces de llegarnos. Y encima, cuando las administraciones públicas tenemos una empresa pública como Smasa, que puede ir a esos fondos europeos, vamos y competimos con las empresas privadas con un brazo y medio atrás. Una puñetera vergüenza. Por eso es tan importante cambiar la lógica neoliberal, lo que tú decías. Y por eso es tan importante entender cómo está hecho, es decir, la Unión Europea está hecho de una concepción totalmente ajena a la realidad de la gente. Y creo que es lo más importante cambiar. Es decir, que está hecha ajena a que nos toque. Lo que me decía el compañero, creo, de Móstoles, ¿verdad? ¿No? Bueno, está con los de Móstoles, por eso creo de Móstoles. Bueno, Fuenlabrada, bueno, perdona. Del sur, somos del sur. Eso. El por qué en un chaleo no. Mira, fíjate, lo que dice la ley es que los impuestos tienen que tener 2 elementos, que tienen que ser justos socialmente y tienen que ser redistributivos. Eso es lo que dice la ley. Después hacen una ley de residuos en los que te dicen que quien contamina paga. Entonces tú tienes que adaptar los impuestos a las 2 leyes. Claro, tú dices, ¿por qué un chalet tiene que pagar más con un edificio? Porque claro, tú pones un contenedor en una zona y un contenedor en otra. La zona de los edificios hay 300 vecinos. El contenedor es el mismo, cuesta lo mismo. El camión es el mismo, cuesta lo mismo. El trabajador es el mismo, cuesta lo mismo, pero recoge la basura a 300 personas. Un chalet, el contenedor es el mismo. El camión es el mismo. El trabajador es el mismo, cobra lo mismo, pero recoge la basura a 10 personas. Tiene que costar más recoger la basura a los chalés que a las estas. Pero el principio de que un contamina paga, que va en contra de la justicia social, es muy peligroso. Porque el principio de que un contamina paga, es decir, que yo, por ejemplo, o alguien que va a comer todos los días fuera porque tiene un alto poder adquisitivo, no paga la tasa de basura. No como en un día, no pago la tasa de basuras. Pero claro, aquellas personas que están en el centro de Alcorcón o en el centro de Fuenlabrada, que viven hacinadas porque tienen que vivir
5 personas en la misma habitación, esos contaminan, ¿eh? ¿Y le hacemos pagar más? ¿Nos saltamos el principio que dice la Constitución Española de Justicia Social? Eso es lo que nos dice la ley, ¿eh? Es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. ¿Hacia dónde vamos? Claro, el principio que contamina paga, claro, una leche. Porque yo digo que quien contamina paga, quien tiene mayor poder adquisitivo contamina más. Quien va y quien puede comprar en Amazon o quien puede beber Coca-Cola, contamina más. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Entonces, algo que nosotros, o que yo pienso que se puede medir, es el valor catastral de las casas. ¿Que puede ser otro? Sí. Esto es un debate que siempre, nunca... Pero el problema es que han puesto una ley que un contamina paga en contra de un principio básico que tienen que tener los impuestos, que es el de justicia social. Que no quien contamina paga. Tendrá que quien contamina paga si tiene dinero para pagar. Porque claro, es que normalmente quien contamina paga, muchas veces en nuestros municipios, o por lo general, son las rentas más bajas. En muchas veces, en una casa. Porque ellos lo que nos dice la ley, o lo que quiere entender la ley, es a que vayamos a un impuesto por personas en las casas. Cosa que es lo más injusto que hay. Igual que es injusto poner un descuento, y yo soy familia numerosa, por familia numerosa sin renta. Y yo lo soy, familia numerosa. Entonces, pero el problema que después podrá haber, si es por valor catastral, por no sé qué, no, da igual, ¿sabes? Eso es un debate que podremos tener y unos podrá parecer más justos y otros. El problema es que han hecho una ley, que quieren hacer una ley que quiere quitar el principio de justicia social. Para mí, ese es el gran problema. ¿Cómo que vamos a hacer un impuesto? ¿Cómo que tenemos que tener una tasa en todos los ayuntamientos de España que nos dice que contamina paga y no nos habla de justicia social? Eso es a mí es lo que me chirría. ¿Qué por narices que contamina paga? Una leche. Una leche. Tendrá que pagar quien más tiene. Y quien pueda pagar. El valor catastral es una cosa que se puede mirar, pero que puede ser otro. La renta. La renta. Pero la renta. Pero es muy difícil para un ayuntamiento hacer una tasa. Es ilegal hacer una tasa en renta. Porque es una tasa, no es impuesto, es una tasa en renta. Es ilegal. La ley no te permite hacer una tasa con nivel de renta. Pero puede ser la renta. Es decir, que yo no voy a cómo se hace a la tasa, a ver la tasa, sino que se han saltado ese principio. ¿No? Y eso viene de arriba. ¿Qué nos están diciendo? Es ahí donde voy. Y yo creo que la gentrificación de las ciudades es que está claro, tenemos una ley ahora mismo y mira que podemos hacer parcelas viviendas en uso dotacional en nuestras parcelas en la Comunidad de Madrid, y cada vez nos ponen más problemas aunque las queramos hacer en la Comunidad de Madrid. Es decir, aquí ahora mismo hay un problema de especulación de la vivienda, pero no ahora en la Comunidad de Madrid, en todo el Estado, y que para ir contra la gentrificación de las ciudades hay que ir contra la especulación de la vivienda. Contra la especulación de la vivienda. Tenemos un problema de especulación, claramente, pero que es que esto va a explotar otra vez. Que es que la gente no puede vivir. Es que un piso en Alcorcón, en el centro de Alcorcón, vale 1.000 euros, un cuarto sin ascensor. Es una puñetera locura. Entonces, contra eso, tenemos que abrir una guerra de las administraciones contra los especuladores. No sea solo, dicen, estamos hablando de poner más viviendas en el mercado o no poner más viviendas en el mercado o ir contra los fondos de inversión que tienen la vivienda. No. Tenemos que abrir una guerra contra los especuladores. ¿Ya está? Y si no abrimos una guerra contra los especuladores, podremos hacer pequeñas cosas. En Alcorcón se hicieron 8.000 viviendas de protección oficial. 8.000 viviendas de protección oficial. Se bajó un poco el precio y a los 4 años las viviendas volvieron a especular. O abrimos una guerra contra los especuladores o abrimos pequeños parches. Nosotros vamos a hacer viviendas de alquiler en parcelas de uso dotacional, abajo. Y eso va a ser un parche. Si no abrimos todas las administraciones, seamos ayuntamientos, seamos Comunidad de Madrid y seamos estados contra los especuladores, una guerra contra ellos. Porque son los que están subiendo la vivienda. Y si no hacemos eso, da igual lo que hagamos y da igual cómo lo planteemos. Y eso no solo es de Europa, sino es una cosa de Estado. Tiene que ser una cuestión de Estado. Porque si no, no hay más. Es que yo creo que no podemos, es decir, que creo que no
Podemos, y también podemos hacer otra cosa, que es conformarnos y decir, pues me voy a dar alquiler 1.000 pavos, pago 500 yo, y 500 quien me vea conmigo si podemos, y ya está, que es lo que estamos haciendo. Pero o abrimos la guerra claramente ahí, o son pequeños parches que podemos hacer desde los ayuntamientos o de cualquier otra administración. Y ahí da igual quién gobierne en los ayuntamientos o en la otra administración, o es una guerra conjunta, o al final nos están ganando. La verdad es que lo has definido bastante bien. Pues fíjate que además una cosa que estabas comentando y es que precisamente yo creo que ese cabreo contra la injusticia social es justamente el caladero de votos, crecimiento de la extrema derecha en España, no tanto, pero en otros países de Europa bastante. O sea, es justamente ese no saber resolver desde el lado progresista las políticas más pequeñas, los asuntos más cotidianos, como dices, es justamente donde entra la extrema derecha. Y no te diré que es con razón, pero te diré que es con motivo. Quiero decir, y efectivamente, pues es además de lo que se dice, ¿no? Un gobierno progresista tiene que aplicar medidas progresistas. Y medidas progresistas a veces significa ir a estas cosas. Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Pero mira, respondiendo con los fondos, también habla un poco de políticas concretas, ¿no? A nivel urbano, a nivel urbanismo, realmente en los últimos años, las políticas más tangibles que ha habido recientemente son todas aquellas que han sido vinculadas a fondos Next Generation, a temas de emisiones, a temas de gestión de residuos, que hay normativas europeas, a tema de gestión del agua, que no lo hemos mencionado, pero es súper importante, a todo el tema de la sequía, temas de transición, ¿no? A todo el tema de electrificación, movilidad. Estos son las directivas europeas las que han ido un poco marcando según qué caminos. Los fondos Next Generation, es cierto que han tenido problemas, vienen ideados por unas personas que no todas comparten ideología conmigo ni con nosotros. Sin embargo, a ver, me gusta romper siempre esa lanza en favor de que estuvieron a punto de no existir. Y quiero decir que a veces nos quedamos, podrían no haber existido esos fondos europeos. Yo la última receta de la última crisis, porque los fondos nacen a raíz del problema de la pandemia, que probablemente deberíamos haber aprendido más de él, pero en la anterior crisis económica la receta europea fue, ya os acordáis, las troicas, las austeridades, los rescates. Quiero decir, que los fondos europeos hayan existido, con todos sus defectos, al menos nos han puesto un camino distinto, probablemente muy mejorable, como decía al principio, con muchísimas trabas. De hecho, os diría que en España probablemente el mayor problema que hemos tenido es que veníamos todavía con ese recuerdo de la gestión anterior y mucha parte de los fondos se ha ido prácticamente a lo que era más fácil de ejecutar, que ha sido infraestructura, que ha sido la obra, el ladrillo puro y duro, ¿no? Asfaltado, infraestructura, me diría que como el 40% de lo ejecutado, ¿no? No estábamos tampoco capacitados en el momento de que han llegado, digamos, administrativamente. España también tiene un reparto administrativo complejo respecto a otros países europeos. El Estado gestiona, las comunidades reciben, tienen que gestionar, luego los municipios, y aquí se meten trabas administrativas bastante complejas. También se ha dado la circunstancia de que efectivamente pues hay muchos municipios, especialmente los pequeños, aunque también los grandes, que no han podido acceder a todos estos fondos por incapacidad. No han tenido la capacidad porque los fondos venían con unos plazos, como sabéis, con unos tiempos y con unos requisitos que había que cumplir. Si no se cumplían, no se hacía. Y muchos municipios, además yo he estado con muchos de ellos, les decían, sí, queremos hacer esto, pero el técnico soy yo y el concejal. Quiero decir que incluso a ese nivel ha sido el problema, que no había manera de solicitarlo. También es cierto, y creo que lo vamos a ver y espero que lo veamos en los próximos años, que los fondos europeos vinieron en ese aspecto blindados. Es decir, y lo vamos a ver, venían condicionados a destinarse a unos determinados proyectos de transformación, vamos, se llaman así de hecho, ¿no? Pero si esos proyectos se revierten o si esos proyectos no continúan, el fondo hay que devolverlo. Y se están iniciando ahora mismo procedimientos contra ayuntamientos para la devolución de los fondos, en tanto no están continuando con los proyectos. También fue una cosa que, se metió una medida bastante correcta en ese sentido. Al final, las políticas concretas a nivel urbano, en Madrid, mira, una anécdota, es que además me encanta porque la cuento siempre, porque en fin,
Como sabéis, en el tema de los fondos europeos, la derecha en España, esta derecha última, fue bastante crítica con esto, intentó que no llegaran, que me parece lo más grave que ha sucedido en los últimos años, que era dinero gratis, quiero decir, no era un crédito, no era algo que era dinero gratis. ¿Quién puede estar en contra? Pues había gente que estaba en contra. Hace poco tuve una reunión con el delegado de urbanismo del PP, el Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, y nos citó en su despacho. Y según estaba entrando por el despacho, veo que tiene un cuadro enorme colgado que ponía ejecución de los fondos Next Generation en Madrid, marcando récords. Iba con chinchetitas, récord, récord, récord. Y yo le dije, me parece increíble que fuerais a la Comisión Europea a intentar sabotear esto y ahora estéis ejecutando vuestro presupuesto gracias a los fondos europeos. Podemos estar, y probablemente en muchas partes de la ejecución lo están haciendo bastante mal. Y muchos municipios, de hecho, ni siquiera lo están destinando a lo que probablemente deberían, ¿no? Probablemente deberían haber ido más hacia transformación social, que es lo que España en este momento estaba necesitando, que a tanta infraestructura. Pero bueno, es la Unión Europea que hemos tenido ahora mismo y que yo creo que efectivamente podría mejorarse, sí, efectivamente. Respecto al tema de la gentrificación, el eterno debate, ¿no? Especialmente en las capitales grandes. Pues como digo, como decimos y como ha dicho, es que ahora mismo Madrid está en venta. Y hacen falta varias recetas contra esto. El gobierno que tenemos es muy dado a dejar hacer, a vender, a grandes fondos, grandes fondos de inversiones que se hacen con la ciudad. No es casualidad que haya 15.000, 20.000 viviendas turísticos ilegales. Las hay porque les parece bien que las haya, no porque sean incapaces. Si quisieran perfectamente podrían cerrar todo esto, ¿no? Igualmente, y además salía otro día un artículo muy interesante en el, creo que era El País, creo que me acuerdo, que era hablaban de una comunidad de inquilinos que se había hecho un fondo con todo el edificio, les seguía alquilando y algunos vecinos iban, otros venían y en un momento uno decía, yo es que he dejado de tener vecinos y ahora tengo a personas que viven cerca de mí pero sin ningún tipo de relación entre nosotros. De hecho, se fomenta que no existan esas relaciones, ¿no? Es la ciudad del modelo neoliberal individualista que el urbanismo, por supuesto, el urbanismo, especialmente la Comunidad de Madrid, se ha encargado de trabajar. El hecho de que las urbanizaciones, como has dicho, sean cerradas, el hecho de que, se construya un nuevo desarrollo de vivienda y los colegios públicos tarden 10 años en aparecer, pero a los 3 años tengas 5 privados, es un modelo y además es un modelo que se provoca. El hecho de tardar construyendo un público provoca que al final la gente no tiene otra opción, ¿no? El hecho de que te digan que puedes ir a un hospital a que tú quieras también es un modelo, el hecho de que puedas ir a cualquier colegio es el modelo neoliberal de segregación, de venta. Entonces, este es el mayor problema de la gentrificación. Contra ello hay recetas, muchas que manifiestamente aquí se declaran que no quieren aplicar, ¿no? Vivienda protegida. Ahora también yo, en la vivienda protegida, también creo que, y probablemente tengamos que hablar de esto en el futuro, creo que hace falta también cambios normativos a nivel estatales y autonómicos. La vivienda protegida que tenemos es antiquísima. O sea, no puede ser que te compres una vivienda protegida y te venza la protección a los 20 años, a los 15, o la puedas pedir que se retire, o sea, puedas suprimirla antes, porque al final acaba en el mercado libre. Al final hemos acabado otra vez financiando propietarios que luego especulan con ella. Y por lo tanto no habrá servido de nada, ¿no? Entonces al final la conclusión lógica, como ha dicho, es efectivamente la vivienda pública, siempre en titularidad pública, alquiler, dotacional, derecho de superficie, etcétera. El País Vasco tiene la ley de vivienda protegida, que siempre es protegida. O el modelo Viena, que tienen un parque público que abarca casi el 60% de toda la ciudad. Y sin embargo también hay vivienda libre y el precio está moderado. Aquí en Madrid la receta es construir, porque al final lo que se hacen son operaciones inmobiliarias. Estuve esta semana en el salón inmobiliario que se hacía en IFEMA. Espantoso. Lo primero que vi es que el 90% eran hombres. Eso ya nos hace una idea un poco de cómo se gesta todo esto, ¿eh? Eran, no, de verdad, o sea, eran todo hombres en traje, hablando. Había mujeres sirviendo jamón en los stands. Quiero decir, es el problema que tenemos, que al final quien está decidiendo las operaciones de ciudad
son estas personas. Ahora mismo estamos en un proceso de redacción de un nuevo plan general de ordenación urbana, donde no se ha iniciado ningún proceso participativo, donde nadie está hablando con los vecinos y sin embargo se están firmando convenios con Asprima, con empresas, con grandes fondos para colaborar en la redacción de la ciudad del futuro. ¿Cuál es la ciudad del futuro? Pues esta. La misma que tenemos ahora mismo en Madrid. Entonces la gentrificación es estupenda para este modelo, porque al final es lo que se pretende, que los que no interesan en un lado se vayan desplazando a otro. Entonces, bueno, políticas europeas son muy importantes, pero no hay que dejar de lado que al final en Madrid tenemos un problema muy gordo con el gobierno político que existe, que al final es el mayor bache que tenemos ahora mismo para solventar gran parte de los problemas. Entonces, bueno, es muy complicado el tema de la gentrificación y, bueno, creo que tiene muchas aristas también, pero bueno, en fin, seguimos si queréis con... Vale, pues contesto rápidamente. Respecto a fondos Next Generation para gestión de basuras, en Valdemín Gómez rotundamente sí. Quiero decir, es un problema muy grande que el que tiene Madrid ahora mismo con los residuos. Y los residuos en general son un problema muy grande en las ciudades. Eso podría haber sido una gran línea de inversión de transformación. Al final en Madrid, mientras la basura quede en el sur, nunca ha habido demasiado problema con ello. Pero efectivamente sí, por supuesto. Es que aquí en Madrid se ha desaprovechado mucho dinero precisamente en esas líneas de proyectos. Respecto al modelo de ciudad donde nos miramos, yo aquí soy un gran defensor de la ciudad mediterránea. Incluso te diría que por delante de las ciudades del norte de Europa. Tenemos una ventaja muy sólida, tanto en España, en Italia, Grecia, y es que tenemos ciudades compactas, tenemos ciudades bastante dadas hacia la vida en la calle, hacia la vida social, la vida comunidad. Tenemos muy buen clima en el sentido de que se propician los encuentros, tenemos realmente muchos recursos a nuestra disposición, por lo tanto, el modelo de ciudad mediterránea yo creo que ya parte con una ventaja. Por eso creo que podemos liderar grandes transformaciones y transiciones urbanas, mucho más que Londres, que tiene un problema de sprawl, de dispersión, o que Ámsterdam, que siempre está en los top, pero realmente Madrid podría ser. El problema es que aquí eso nunca ha interesado, ¿no? Aquí siempre se trata de aislar un poco más a la gente de menos renta e intentar favorecer esos espacios con mayor productividad económica, quizás. Respecto a vivienda, locales comerciales, sí, hay normas. Se puede combatir definitivamente desde a locales comerciales de la normativa. El hecho de que una pared sea una finca, la planta baja sean paredes o no sean paredes, es simplemente un texto en la normativa municipal, en las ordenanzas, no tiene mayor... El problema es que no se hace porque se quiere favorecer el modelo del automóvil, el modelo de los centros de las grandes superficies, el modelo de sal de tu parcela por el garaje con el coche, no te encuentres, vas, compras y vuelves, aunque sea el pan a 300 metros, ¿no? Los sótanos en las viviendas es consecuencia exactamente del mismo modelo. El tema de las cooperativas a mí me gusta mucho porque precisamente es el modelo Viena y funciona súper bien. Por una parte están las cooperativas que también hacen la vivienda protegida, tienen ciertos beneficios fiscales de cara al ayuntamiento que al final es el que gestiona todo, pero a través de las cooperativas y les funciona de maravilla y no hay problemas de vivienda en una ciudad tan cara como es Viena. Lo que pasa es que luego las viviendas pues a lo mejor están, además estuvimos ahí hace poco, 500 euros, 600, que te echaban las manos a la cabeza, casi en el centro de la ciudad, ¿no? Es una cosa bastante... Respecto a la vivienda social, ya termino rápidamente. El problema del suelo, que es que los ayuntamientos son muy dados, y te voy a decir también que de todos los colores, a vender suelo. El suelo es casi el patrimonio más importante que tiene cualquier ayuntamiento porque no se recupera. Es lo que tienes para toda la vida y es muy difícil comprar lo que ya has perdido. Suelo y vivienda pública es esencial. Y lo de las políticas feministas, pues, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Si es que vivimos en la ciudad modelo cis heteropatriarcal, lo vi el otro día en el salón, pero vamos, que la ciudad está construida para el hombre heterosexual varón medio en coche y no para la principal usuaria, que generalmente será una mujer mediana edad, con hijos, que además usa el transporte público. Entonces, bueno, esto es el gran reto. Siendo una empresa pública 100% municipal, sin nada de capital privado, vamos a ver, hoy, no, creo que el lunes aprobamos la licitación de una planta de compostaje propia, donde queremos tratar 8.000 toneladas de residuo orgánico con fondos europeos. Ya tenemos los fondos europeos en la cuenta, solo los tenemos que ejecutar antes de 2025. Una empresa pública de Alcorcón. Esa empresa pública de Alcorcón ha llegado a un acuerdo con Repsol y va a abrir la primera
la primera planta de reciclaje de colchones a través de una industria novedosa del agua de Europa, en Alcorcón. Esa empresa pública de Alcorcón, el quinto contenedor que va con llave, es el primer municipio del sur que está tratando la basura orgánica en el vertedero de Pinto. Esos fondos con fondos europeos, todo esto que os digo con fondos europeos, esos mismos fondos europeos nos han financiado la instalación de minipuntos limpios móviles, que nos ha hecho que vaya menos residuos al vertedero. Eso lo hemos hecho desde Alcorcón, en una empresa pública, 100% pública, y en un ayuntamiento que es un caos. Ya lo digo yo, que es un caos. Es decir, lo digo para que, aún con todas las dificultades, que era tu pregunta, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas, no lo podemos dar por vencido. Los ayuntamientos tenemos poder de gestión. Y poder de gestión que se puede tocar. Que vais a ver el Alcorcón y vais a ver el quinto contenedor. Y que vais a ver la nueva sede, es verdad, que se me olvidaba, la nueva sede de Esmasa, la nueva sede de los trabajadores, donde va a haber algas en un edificio y unos árboles que consumen CO2 y que va a haber 2 aljibes de 30.000 litros, que las aguas grises y las aguas pluviales van a ir ahí, y con algas, con un acuerdo en la Politécnica y un acuerdo con 2 universidades públicas y un acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares, van a estar las algas ahí purificando el agua y vamos a poder baldear las calles, en vez de con agua potable, con esas aguas. Y encima también vamos a poder regar los parques de alrededor de nuestra sede con esas aguas. Y vamos a hacer un proyecto de economía circular donde vamos a tratar 8.000 toneladas, todo con fondos europeos, de residuo orgánico, y vamos a poder hacer el abono de nuestros parques y jardines. Un municipio del sur, un municipio donde la estructura del ayuntamiento es difícil, un municipio donde es una empresa pública, 100% pública, de la recogida de limpieza, de limpieza viaria, de la recogida de basuras. Es decir, que todavía hay esperanza. Es decir, que se van a hacer cosas. Otra cosa es que lo que hay que hacer es luchar porque esas cosas puedan ser más. Y porque no vayan siempre para los mismos, que vayan para las empresas públicas. Y que los acuerdos los llamen la empresa pública y las universidades públicas. Nosotros tenemos un montón de acuerdos de forma concreta con universidades públicas. Y hemos llegado a un acuerdo con Repsol, con Repsol, para la fábrica de colchones. Desde un municipio pequeño de Madrid, bueno, pequeño, un municipio grande del sur de Madrid. Entonces, a eso, a tu pregunta, se pueden hacer cosas, claro que sí, y se pueden tocar. Que es lo bueno del municipalismo y es lo bueno de las ciudades, que podéis ir al Alcorcón a ver la sede de Masa, ya está. La podéis ir a ver, ya está abierta, ya están los trabajadores trabajando, están los árboles con las algas, todavía no están las algas porque las tienen que meter, nos faltarán 15 días o 20 días estarán las algas, pero ya están los árboles instalados, lo veis, están los aljibes, está ya. Pero veis el quinto contenedor, y es que veis, os metéis en la página web y veis la licitación de la planta orgánica. Y veis los mini puntos limpios, con fondos europeos, que tienen la pegatina, todos ahí con la pegatina. ¿Lo veis? Entonces, se pueden hacer cosas interesantes para la gente. Porque si no, y ya termino, ¿sabes cuánto cuesta, en lo concreto, una tonelada a los vecinos? Porque veis de nuestros impuestos, que parece que el dinero, hay una fábrica en los ayuntamientos que hay dinero. No. Cada tonelada que va a vertedero son, en el ayuntamiento de Alcorcón, en otros ayuntamientos, en otras mancomunidades es mucho más caro. 26 euros por cada camión que entra, cada vez que entra. Más 44 del impuesto, más 10 de un impuesto que nos siguen clavando porque no tenemos una planta de gestión buena de residuos. Es decir, cada vez que entra una tonelada nos cuesta casi 80 euros. El ayuntamiento de Alcorcón son 40.000 toneladas. Si sacamos 8.000 del circuito y las llevamos a compostar en el ayuntamiento de Alcorcón, nuestros vecinos y vecinas, ese dinero podrá ser para lo que queramos. Por ejemplo, poner luz en LED, que nos hagan ahorrarnos energéticamente y ser mucho más sostenibles en nuestro pueblo. Se pueden hacer políticas con los fondos Next Generation, por mucho caos que tengamos en algunos ayuntamientos como es el mío. Muchas gracias. Terminamos.